Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las prestaciones incompatibles con el cese de actividad. Y es que, como ya sabéis, amigos autónomos, pues el gobierno va tomando estas medidas y poco a poco después las va rectificando. Aquí tenéis el vídeo en el que vemos cómo se rectifica la incompatibilidad de ciertas prestaciones con el cese de actividad. Y es que, pues en ese primer Real Decreto quedaba, se incompatibilizaba el cese de actividad con cualquier otra prestación que tuviéramos desde la Seguridad Social. Pues se daban casos, como habréis podido ver en el vídeo en el que lo explicábamos, pues casos surrealistas, ¿no? En el que pues alguien que tenía una pensión de viudedad de 200 euros pues quedaba fuera completamente de lo que es el cese de actividad. Y de hecho, pues se han producido muchos rechazos de ese cese de actividad por incompatibilidad con medidas o con prestaciones que tenían dentro de la Seguridad Social. Pues llega el Real Decreto de modificación y pues dice que van a ser solo incompatibles con las que tengan que ver con la actividad y no pues con todas esas otras medidas o otras prestaciones que tenga alguien en la Seguridad Social que nada tengan que ver con su actividad económica. Vamos a repasar entonces hoy cuáles son esas prestaciones que siguen siendo incompatibles con el cese de actividad. Primero, incapacidad temporal o incapacidad permanente. Pues cuando tengamos estas prestaciones reconocidas no vamos a ser no nos van a poder reconocer la prestación de cese de actividad por fuerza mayor. En este caso, pues no hay un gran problema porque efectivamente la prestación que vamos a recibir por esa incapacidad temporal o permanente es superior a la que recibiríamos por el cese de actividad. ¿El gran problema? Pues ¿qué va a pasar cuando se nos termine esta prestación? ¿Podremos solicitar el cese por actividad? ¿Estaremos ya a tiempo? ¿Cuánto va a tardar en llegarnos ese otro cese de actividad? Pues eso son cosas que tendremos que ir viendo sobre la marcha, pero lógicamente la incapacidad temporal o la permanente no son compatibles con el cese de actividad por fuerza mayor. Prestaciones por maternidad o paternidad. Pues aquí nos pasa un poco como en las prestaciones por incapacidad temporal o permanente. Es más conveniente la prestación que vamos a tener por maternidad o paternidad que la que tendríamos por cese de actividad, con lo que, son incompatibles, pero, realmente nos interesa más el de paternidad o maternidad. Ojo, que sí que hay un problema cuando esa baja por maternidad la tengamos o finalice justo en marzo o en abril. Y el gran problema que vamos a tener es esa capacidad de demostrar después para el cese de actividad que hemos tenido una reducción de los ingresos del 75%. Va a ser prácticamente imposible demostrarlo, ya que hemos estado con esa prestación por maternidad durante los últimos meses. Y va a ser muy complicado que podamos demostrar que efectivamente nos quedamos sin ningún ingreso o con una reducción del 75%. Si nos cierran la actividad, entiendo que no habrá ningún problema para ese cese de actividad una vez que termine nuestra prestación por maternidad o paternidad, pero si tenemos que demostrar reducción en el 75% de nuestros ingresos, ahí sí vamos a tener muchos más problemas. Tercero, desempleo contributivo o asistencial. Pues si tenemos ese desempleo no vamos a tener mayor problema, estamos hablando de la misma cantidad, el 70% de la base reguladora, con lo que, en principio tendríamos esos 6 meses de cobrar el desempleo y luego una reducción al 50% de la base reguladora, con lo que, entendemos que podríamos estar cubiertos. Ojo con la pluriactividad, con esos autónomos que, por un lado, son trabajadores por cuenta ajena y, por otro lado, son autónomos con actividad. No van a poder acogerse al cese de actividad, es incompatible y pues tendrán que elegir entre el cese de actividad o pues esas prestaciones, por ejemplo, por ERTE que hayan tenido en su puesto de trabajo, que al final constituye esa pluriactividad, ¿no? Un puesto de trabajo por cuenta ajena, pero además desarrollar una actividad económica propia. Cuarto, la jubilación contributiva, no contributiva y anticipada. En estos casos, incompatibilidad con el cese de actividad y no nos vamos a poder acoger a ella. Es verdad que hay una excepción, que es esa jubilación activa, en la que pues estamos, además de cobrar o el 50% o el 100% de nuestra pensión, depende del caso, si tenemos un trabajador contratado o no, tenemos una actividad empresarial y pues en ese caso sí nos vamos a poder acoger a ese cese
por actividad, por fuerza mayor, por el coronavirus. Y otra de las preguntas que nos hacéis habitualmente y es, pues si este cese de actividad es compatible con otras medidas que se han puesto en marcha para ayudar con esto del coronavirus. Bueno, pues la respuesta es sí. En la mayoría de las medidas, en las estatales sobre todo, es totalmente compatible y lo único es que hay medidas puntuales de las comunidades autónomas, de los municipios, de las provincias, que pueden tener, pueden estar ligadas a no haber obtenido ese cese de actividad. En otros casos es al revés, es decir, solo nos van a dar esas medidas si tenemos el cese de actividad, como son medidas de complemento, como las que se han podido tomar, por ejemplo, en Navarra. Aquí os voy a dejar todas las medidas que nos ofrecen las diferentes comunidades autónomas y veréis que ahí hay medidas que son compatibles con el cese de actividad y otras que son incompatibles, pero por su propia naturaleza, porque son para todos aquellos que no han podido optar al cese de actividad. Y espero que os haya quedado claro pues cuáles son esas incompatibilidades del cese de actividad, esos casos en los que no vais a poder compatibilizarlas y que si eran otro tipo de prestaciones los que teníais a la Seguridad Social, pedisteis el cese de actividad y os fue denegado, ahora tenéis que volver a presentar ese cese de actividad y se supone que os será concedido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento y si lo que queréis es seguir viendo vídeos relacionados con el emprendimiento y con esta crisis económica del coronavirus, aquí tenéis más vídeos relacionados. Adiós, adiós.